y el gusto de presentaros a Carlos Pérez, responsable de comunicación del Partido Nacional Republicano, Carlos Cardesa, de la Sociedad Filosofía y Crítica de la Cultura. María no ha venido, ¿verdad? Yo no la he visto, ¿no? Vale, perdona, hay confianza. El último mensaje de Carlos Roldán, es que erais los dos. Vale, no sabía. Puede ser que... No, muy bien, pues se lo habrá dicho a él. Muy bien, pues esta es una tertulia organizada por Carlos y organizada por mí también. Y, chicos, al salón, os vamos a escuchar. Me voy a quedar aquí, pero yo voy a ser la que esté más callada. Hola. Sí, espérate. Hombre, sí. No me digas. Sí. Mira, Va, es que supongo que yo seguro. esto es una encerrona. ¿A quién se le ocurrió el título? Al otro Carlos. A Carlos uno, que al otro que... Al otro Carlos que seguro que fue a él. Al ser hispano en el siglo XXI, pues estamos en el siglo XXI, adelante. Sí. ¿Yo? Carlos Pérez, hemos puesto el primero. Vale, pues muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los responsables de este acto por la gentileza de invitar al Partido Nacional Republicano, más después de el malentendido que hubo. Un malentendido de una persona el mes pasado. Bien, pues, estimados compatriotas, la fundación hace ya más de 15 años del Partido Nacional Republicano obedeció a una única razón: la angustia por la pérdida de España. Confluyeron entonces un puñado de españoles que sentían como una tragedia personal la extinción del ser español. Y desde aquel primer momento quedó fijado como objetivo la refundación de España en clave republicana, democrática, laica y socialista. Como expondré a continuación, el proyecto de creación de la nación española, que arrancó en 1812, no ha sido culminado con éxito. Pero que fracasase no quiere decir que no exista ya una nación española. Solo que está inacabada. Y lo es hasta el punto de que el anterior jefe del gobierno pues entendía que España es un concepto discutido y discutible. En nuestro entorno geopolítico tenemos naciones consolidadas como Francia, como Alemania, fallidas como Bélgica, abortadas como Checoslovaquia o Yugoslavia. La nuestra está cuestionada y en camino de convertirse en fallida. Razones varias, y las desarrollaré a continuación. Partimos de un convencimiento, y es que no somos individuos abstractos, que nuestra condición nacional, como la social, nos dota de realidad. Nos propone un ensanchamiento de nuestra perspectiva como hombres al posibilitar el entronque con una obra superior y de más largo alcance que la poquedad de nuestra existencia singular. Nos ofrece una respuesta secularizada al problema de la trascendencia. Nos inserta en una dimensión comunitaria, superadora de individualismo, en un todo que es más que la simple suma de sus partes. Porque la nación no se define por sus elementos físicos, sino que se manifiesta por un hecho de conciencia y de voluntad. Y la nación no es más que la forma moderna de la patria. La patria es tradición, que ha de ser preservada y perfeccionada. Es el lugar de nuestros padres. Nietzsche añadirá que debe ser además el lugar de nuestros hijos. El patriotismo es sentimiento, pero los sentimientos no están en los genes. Son razonamientos en conmoción, y los razonamientos son solidificaciones de experiencias. El sentimiento patriótico es producto de una experiencia histórica que ha terminado cristalizando en una realidad colectiva. Es resultado de la convivencia durante muchos siglos de memorias y relatos compartidos, de empresas y enemigos comunes. Nuestra historia como patria se inicia en la antigüedad, con Roma. Como íberos y celtas vivíamos en el estadio primitivo de la tribu. Nuestra incorporación al cuerpo político romano nos transformó en Hispania.
Nos incorporamos en lugar preeminente a un proyecto imperial y civilizatorio. La idea europea del imperio que apuntaba Alejandro Magno e iniciara César es la comunidad política extensible, con vis universalista. Con la monarquía visigoda se descendió de nivel por cuanto habían heredado el ideal de Roma, pero en su fase de decrépito imperio cristianizado, al que degradaron aún más con sus propias aportaciones bárbaras. La noción de ciudadanía cedió ante el séquito, la clientela y el pacto de vasallaje. Tras la invasión musulmana, los españoles de la Reconquista fueron diversos núcleos que se sentían enemigos de los moros y herederos del legado visigodo, y a través del mismo de Roma. Pero hasta los reyes católicos no fue una empresa colectiva. Los reyes católicos representan el segundo gran impulso de construcción del pueblo español. Nos pusieron en vanguardia de Europa, asentando los cimientos de una monarquía unificada. Iniciaron el fin de la descentralización feudal, transformaron el final de la Reconquista en una empresa popular e inauguraron una hazaña aún mayor, la conquista del Nuevo Mundo. Este proceso culminó con los Austrias, mediante la versión renacentista del ideal de imperio. España supo utilizar las dos palancas más potentes de la época, el imperio y la fe católica, como instrumentos políticos de hegemonía. Nuestro pueblo alcanzó las mayores cotas de grandeza, de desmesura, dirá Nietzsche. Se propició el tránsito del particularismo a un pueblo de preocupación universal, navegante, colonizador, ambicioso. Pero con todo se exagera el alcance unitario de este periodo. Con los reyes católicos, con los Austrias e incluso con los Borbones, solo tenemos las Españas, la monarquía hispánica. Es, en definitiva, un error hablar de una unidad nacional conseguida por los reyes católicos. La nación, como forma de vida política, nace con la Revolución Francesa. Pero los instrumentos que nos encumbraron nos dejaron al margen de la historia al impedirnos hallar a tiempo los nuevos resortes, esta vez técnicos y económicos, de la voluntad de poder. España saldó con creces el préstamo del catolicismo al imperio. La férrea incrustación del dogma católico en la esfera política, intelectual, dificultó definitivamente el paso a los fermentos de cultura secular, racional, científica, que han desembocado en el mundo titánico de la técnica, un mundo que sigue siendo el nuestro y cuyo protagonismo se halla todavía hoy en disputa entre la hegemonía del burgués y las tentativas, por el momento fallidas, del trabajador. Apenas pudimos beneficiarnos de los aspectos positivos que el absolutismo aportó a otros países. Faltó la preparación inconsciente molecular de la nación unida e indivisible. El troquelado del español forjado desde los reyes católicos languideció en el alma de nuestro pueblo hasta el siglo XIX, incluyendo la llamarada del levantamiento patriótico contra la invasión francesa y la posterior guerra de independencia. La nación es la forma moderna de la patria, legitimada por la soberanía popular y asentada en la figura política del ciudadano. Es el producto de uno de los giros históricos más decisivos registrados en Europa entre los siglos XVIII y XX. Con él tuvo lugar la victoria de un modo global de vida. La nación, como comunidad de ciudadanos, fundada en la igualdad política, sobre la forma anterior, los últimos vestigios del reino, basados en prerrogativas estamentales y privilegios territoriales. El comienzo formal de la nación española fue en 1812, pero para que ese inicio constitucional se proyectara en una construcción nacional efectiva, eran necesarias importantes transmutaciones. Básicamente la transformación del súbdito en ciudadano, la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de los privilegios señoriales y territoriales. Pero lo propio de los países atrasados es la ausencia de un jacobinismo violento y arrollador que despeje los caminos, como en Francia. No hay que negar a este nacionalismo algunos aspectos positivos, una idea, aunque fragmentaria, de la nación política y del sentido de su unidad, algunas reformas hacendísticas y administrativas. Enfrente tuvo la reacción tradicionalista, radicalmente hostil a la idea de nación y a la modernidad. La impotencia de ambos sectores favoreció que el ejército se convirtiera en actor de la vida política y vivero de estadistas.
La crisis finisecular, cristalizada en el desastre de 1898, gestó un cambio radical en el nacionalismo español. Se separó definitivamente de la senda política liberal. Se amalgamó un proyecto de modernización liberal capitalista en lo económico con el discurso ultracatólico y tradicionalista en lo político. La dictadura de Primo de Rivera fue un primer y tímido ensayo en esta dirección. El franquismo condujo este proyecto a su triunfo y plena realización. Este giro a la derecha está en la base del radical antiespañolismo de la izquierda social. Dio por buena la definición que la derecha hacía de España para arrojarla al cubo de la basura. Aquella España finisecular manifestó otros cambios no menos relevantes. El ala intelectual más impaciente del liberalismo reelaboró sus residuos ideológicos en un sentido republicano y se vinculó estrechamente a la masonería, el ala más pérfida de la burguesía radicalizada, en palabras de Trotsky. Este republicanismo se entregó al anticlericalismo, al antimilitarismo, al regionalismo y al cantonalismo, al derrotismo, al antiespañolismo. El separatismo catalán y vasquista nació al calor del desigual desarrollo económico. En un primer momento, sectores de la burguesía de estas dos regiones intentaron dirigir el Estado al servicio de sus intereses. Al fracasar, optaron por la vía secesionista. Grandes masas, obreras y campesinas, pasaron a vivir súbitamente lo que Nietzsche denominó la muerte de Dios y que en España se redujo a la pérdida de vigencia del ideario católico. Se desató un primitivo y visceral anticlericalismo con la paradoja de que a la vez el fermento cristiano, radicalizado en formas secularizadas, abonó la expansión del anarquismo. La Segunda República irrumpió como un régimen liberal capitalista trufado por la masonería y obsesionado en mermar el poder de la Iglesia Católica, pero fue incapaz de dar el más mínimo paso para evitar que gran parte del pueblo español siguiese hundido en la miseria. Este régimen no triunfó porque su derecha parlamentaria era completamente antisocial y solo instrumentalmente republicana, y porque los republicanos de izquierda, ante todo el PSOE, no tenían interés alguno ni en España ni en lo que llamaban democracia burguesa. Ya en 1934 se hizo posible su proyecto de aniquilación social y nacional. El franquismo constituyó una dictadura militar cuyo fundamento ideológico era la afirmación de España como reserva espiritual de Occidente, la defensa del catolicismo y una cultura tradicional premoderna que solo podría perpetuarse en exiguos marcos provincianos y agrarios. Pero desde finales de los 50 y en medio de un ciclo largo de crecimiento económico internacional, España constituyó un ejemplo de manual de la llamada Vía Prusiana de Desarrollo. Desde una superestructura de dictadura nacional católica se promovió una impetuosa transformación capitalista del país que alteró sustancialmente su fisonomía. Ingentes recursos económicos y millones de trabajadores de Andalucía y Castilla fueron puestos al servicio de una potenciación industrial de las provincias catalanas y vascongadas. Con ello, el franquismo sentó las bases de una ulterior exasperación de sus pretensiones separatistas cuando aparecieron otros polos económicos más dinámicos. El desarrollismo acentuó la contradicción fundamental entre las consecuencias del impulso tecnológico y económico y el mantenimiento de formas políticas dictatoriales y la cultura tradicional. El materialismo de paz y desarrollo del franquismo contribuyó decisivamente a la despolitización de los españoles. Como consecuencia final se consolidaron amplísimas capas sociales urbanas que suspiraban por acceder al modelo de vida individualista y liberal coherente con el marco socioeconómico del capitalismo maduro. Suspiraban por ser europeas. El rasgo más relevante del régimen de 1978 es la completa desnacionalización de España, que la precipita hacia la desintegración. Este proceso arranca en etapas anteriores. La debilidad del sentimiento patriótico tiene sus orígenes, por un lado, en el declive del catolicismo y por otro, en la identificación del patriotismo hispánico con el franquismo. A esto se sumó la bendición borbónica, la expansión de un liberalismo individualista desvinculado de toda preocupación nacional española, junto con el reconocimiento del etnicismo en las denominadas nacionalidades. Además, se cumplió aquel presagio de Joaquín Costa: o nos europeizamos o nos europeizan. Se impuso un europapanatismo colonizador
que operaba además como coartada del olvido de España. Tras el largo periodo socialista, con Aznar accedió al gobierno a la derecha liberal, impregnada de un sentimiento de inferioridad ante la presunta legitimidad democrática de la izquierda y lastrada por una completa esterilidad intelectual. Su mensaje se agotó en el eslogan de la prosperidad, ahondó la carencia de autoestima de los españoles con la prédica de un patriotismo constitucional según el cual no habría existido España hasta 1978. Se alió con los independentistas no armados cuando los necesitó y redujo el papel de España en el mundo a una subordinación incondicional a los Estados Unidos. La izquierda de origen marxista ha visto cómo fracasaban por doquier todos sus proyectos históricos, el llamado socialismo real y el estado de bienestar, y ha terminado abrazando al liberal capitalismo del modo más impúdico. Ha trocado los mitos del internacionalismo proletario por el cosmopolitismo apátrida. Pese a ello, aún se cree portadora de un papel redentor del género humano, y ante la desaparición del proletariado ha cambiado de protagonistas históricos. Se ha puesto a la cabeza de las corrientes promigracionistas, de la islamofilia y de los nacionalismos identitarios. El PSOE ya no persigue ninguna transformación social, pero ha puesto en marcha un proyecto de ampliación de España como nación. Hoy, cuando asistimos a la apoteosis del régimen de 1978, se repite la maldición del ciclo histórico de la pérdida de España. Con el triunfo de Rodríguez Zapatero y su gobierno de los trenes, las diversas oligarquías regionales emprendieron una carrera de configuración de naciones y realidades nacionales que han convertido a España en una confederación de estados, que no en un régimen federal. La usurpación de la soberanía nacional española por los caciques de las autonomías, con imaginarios derechos históricos, está siendo la vía que pulveriza la libertad, la igualdad y la solidaridad de los españoles. El régimen ha tomado la medida a grandes sectores de españoles transformados en masa, seres encerrados en sus pequeños ajedreos privados y en sus paisajes locales, prestos a ceder ante cualquier grupo de matones, creyendo que así se garantizará la tranquilidad de su siesta. El PP se ha retratado como una mera matización del PSOE y de los nacionalistas fraccionarios. No pretende ninguna marcha atrás en el Estado de autonomías. Las recientes medidas fiscales han rebasado, incluso por la izquierda, al propio PSOE. La situación monárquica plurinacional difícilmente podrá constituir un régimen estable, antes bien se producirá una yugoslavización. Entre tanto, en medio de este desbarajuste, el capital financiero y los oligopolios siguen constituyendo entidades centralizadas y acumulando desorbitados beneficios, al amparo de la quiebra y privatización de todos los servicios públicos y sistemas de protección social, una completa liberalización y flexibilización de los mercados de trabajo y del reemplazo de los trabajadores españoles por extranjeros. Las transnacionales centroeuropeas se frotan las manos ante esta desintegración. En resumen, fracaso de 2 siglos de construcción nacional de España, como producto del fracaso de todas y cada una de las soluciones del burgués como tipo histórico, fracaso de la monarquía constitucional decimonónica, fracaso de la Primera y la Segunda República, fracaso del franquismo, fracaso de la Segunda Restauración borbónica. El avance de esta dinámica en los tiempos que vienen no provocará, sin más, la eclosión de una resistencia patriótica. En lo inmediato abonará una fase de confusión y caos terrible entre quienes se sienten españoles. Una profunda oleada de desmovilización les sumergirá. El propio nombre de España y su historia rodarán más que nunca por el fango. Será necesario llegar al punto omega de la pérdida de España. Será necesario que la actual masa de españoles, arrojada a la intemperie, sufra golpes durísimos que afecten del modo más intenso a su vida cotidiana, para que puedan abrirse los portillos de cierta resistencia. Ahora que ha convergido la dislocación política confederal con una catástrofe económica, la posibilidad de una extrema socialización del dolor está asegurada. La imperiosa necesidad de reconquista de España, de reconstrucción de su Estado nacional e incluso una drástica proyección económica del mismo, podrá en ese momento ser sentida por importantes sectores de nuestros compatriotas.
Creemos que toda ensoñación del pasado debe ser desterrada. Reconquista no es restauración de ninguna de las situaciones que una tras otra nos han conducido a la pérdida de España. El objetivo es el acabamiento de su construcción nacional, mediante su constitución en república única e indivisible, democrática y laica, dispuesta a audaces cambios sociales, económicos e ideológicos. Supone acciones directas de gran envergadura y, como fruto de las mismas, el inicio del troquelado de un nuevo ser España. Esto significa el entierro de las dos Españas evocadas por el poeta. Significará el comienzo de un nuevo tiempo histórico. Para todo ello, de nada sirven el regodeo en el casticismo y la introspección. Está pendiente la recuperación directa de grandes valores éticos y políticos, racionales y democráticos republicanos de nuestra tradición grecolatina y de sus prolongaciones en la modernidad. Pero tampoco podemos limitarnos a copiar experiencias de otros. Tenemos que volver a ser creadores, a devolver de forma acrecentada y original todas nuestras deudas con la historia. La refundación nacional democrática de España es imposible sin la derrota de los valores de la mentira individualista liberal que corre a Europa entera, el repliegue vegetativo en la llamada sociedad civil y en las patrias chicas, el nihilismo pasivo, el hedonismo consumista, el escapismo felicitario. Es imposible sin desmontar los dos grandes campamentos de la barbarie que gracias al liberalismo se han instalado en todas partes, el etnicismo y el islamismo. Y es imposible sin que España se convierta en laboratorio de un socialismo mayor de edad, de la gestación de un nuevo sentido del trabajo y de la técnica que el planeta entero está demandando. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición. Te lo agradezco de verdad. Me ha parecido muy interesante y no me importa que haya sido larga. Ahora te queda defenderla. Todo el panorama histórico, también caótico, pero bueno, a ver, al final algunas soluciones has dado. Pues ahora, Carlos,